En la parábola del rico y Lázaro, la explicación es la siguiente: la gran sima que separa es el gran dolor que vieron los tres compañeros de Chop, gran sima, gran dolor, tres compañeros que dieron discursos falsos y no consolaron o dijeron la verdad, tres expresiones inspiradas inmundas creando una gran sima, gran dolor hecho por tres expresiones inmundas, son tres posiciones de la mandíbula, hacia abajo abriendo ancha la boca y hay ruina, cuando dice el rico que toque con la punta de su dedo en agua Lázaro y refresque su lengua es como Moisés tocando con su vara las aguas y convirtiéndola en sangre, luego tocando las aguas con la vara a Aarón y produciendo una plaga de ranas, la vara tocando y la plaga de ranas significa un dedo tocando la lengua con la punta como si fuera la punta de la vara de Aarón, luego decir tres expresiones que se parecen a plagas de ranas, eso es una gran sima, gran dolor abriendo ancha la boca, gran sima, gran dolor, tres ayes en tres posiciones de la mandíbula hacia abajo son los tres ayes expresados en revelación y cada expresión de guerra y su maldad y el abrir su boca y la ruina es porque en el multiplicar de palabras contra un justo y contra Dios abriendo ancha su boca Dios pone su dedo mediante el dedo de un querubín ungido como la vara de Aarón, vara como un dedo y jareum llenar la boca como el texto bíblico abre la boca y yo la llenaré, la llena con el tocar de su dedo que como la vara de Aarón al tocar las aguas la convierte en sangre y multiplican en plagas llenando la boca, se convierte la saliva en sangre, les da a beber sangre y luego la llena la boca de plagas como ranas abriendo con anchura sus labios y una gran ruina, la gran sima, gran dolor expresado en tres ayes L grandes dolores y tormentos, así que los dedos de querubines son varas que hacen multiplicación, llenan espacios y los llenan una gran sima, ruina y dolor o gran espacio y placer, porciones en el lago de fuego o porciones en el paraíso, entonces hay un espacio que se abre con las expresiones de sus escogidos que claman cuando es sufrido para ellos, se hace un espacio, ruina llenado multiplicado por los dedos tocando saliva de la boca que expresa lamento y multiplican ranas y una sed en la boca, saliva en sangre, boca seca como dice la profecía, su lengua se pudrirán en sus bocas, roerán las lenguas de dolor, y rostros inflamados, bocas llenan como plagas hechas, dedos tocando saliva como varas tocando aguas y plagas, entonces sequedad, saliva en sangre, plagas como de ranas y llenar bocas, rostros inflamados, boca llena, gran sima de dolor expresado como tres expresiones, sonidos o silencio profundo de la muerte, una gran sima que impide comunicación desde el lago de fuego y la tierra, los cinco hermanos del inicio rico son y representan el hecho de que el esposo rey del norte quiso comunicarse escuchando y viendo a su esposa la guardiana de las viñas y por L de los querubines con distintas características de plagas cada dedo, no hace falta tocar la lengua de alguien, la plaga se transmite en las lenguas de fuego arco iris de la cabeza de los querubines, entonces se hace como de esta manera se pronuncian palabras de juicio para causar tribulación a los que causan tribulación a los querubines y todos los reyes y sacerdotes ungidos con Espíritu Santo, se pronuncia juicio, se muestra de Dios los males o palabras inicuas multiplicadas contra los querubines y ungidos, se expone eso como las cartas expuestas por el rey Ezequías exponiendo en el templo las cartas de amenaza de los enemigos y Dios responde, luego la respuesta es no disparará una flecha y por el camino que vino regresará, eso significa palabras de injuria que no llegan a lastimar como proyectiles encendidos del inicio, vuelven por su mismo camino a la boca del que habló en el camino donde se distribuye la luz, su boca, y un ángel mató a 185.000 hombres, llenando la boca abierta de los inicuos y sus expresiones a través de los muros como hicieron los mensajeros del rey de Asiria, la boca en ruina llena de 185.000 muertos de noche, cuando el rico le pidió que alguien de entre avise a sus 5 hermanos de que no vayan al lago de fuego es como pedir que alguien muerto de Israel le diga a los mensajeros del rey de Asiria se retiren, en la burla de esos inicuos de no confiar en Jehová Dios y rendirse, Dios llenará sus bocas de 185.000 muertos de noche, huirán en lo llamado gran tribulación como el hecho de que los hijos del rey de Asiria la mataron y huyeron, como dijo Jesucristo, hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Entonces se pronuncian palabras de juicio, se toca la lengua con los dedos cada uno con una característica de multiplicación de plagas o bendiciones o convertir maldición en bendición o bendición en maldición, se toca la lengua con los dedos en su punta, se colocan los dedos en la lengua de fuego de la cabeza arca iris de la cabeza de los querubines y entonces salen respuestas en las ondulaciones de la cabeza de los querubines macho y hembra unidos en matrimonio y todos los querubines ungidos macho y hembra, y salen respuestas en multiplicación, convertir agua en sangre significa plagas y
y el tocar la lengua como tocar la vara de Aarón. Las aguas y plagas se tocan su propia lengua de su boca con palabras de juicio que puede ser expresar los daños y calumnias recibidas hechas a los querubines ungidos macho y hembra unidos en matrimonio y los otros querubines, y luego el dedo habitando tocado su lengua con juicios expresados se sube a la cabeza en el arco iris de su cabeza la lengua de fuego de su cabeza y entonces en el camino por donde se distribuye la luz, que quiere decir que la maldición buscará a la boca y su lengua que maldijo en perjuicio a los querubines. Por eso Dios preguntó a Job si conocía el camino por donde se distribuye la luz. Eso significa que así como Dios creó a un hombre y este al morir su espíritu vuelve al Dios verdadero que lo vio, todo dicho ocioso o mal hecho a los escogidos morirá su dicho su daño y el espíritu muerto del dicho palabra muerta como un muerto volverá al Dios verdadero que lo vio. Toda palabra y hecho creado para hacer daño a los querubines macho y hembra y los demás reyes y sacerdotes ungidos, los dichos y hechos contra ellos mueren y vuelven al Dios verdadero que lo vio. El espíritu creado por la lengua conoce su camino de regreso, vuelve a su Dios que lo creó, el que lo pronuncio, junto con su mensaje sea de daño o bendición. En el caso de los querubines macho y hembra unidos en matrimonio vuelve más multiplicado porque es amplificado o multiplicado por los arcoíris de sus cabezas y sus dedos de querubines como varas multiplicadores de aguas o saliva de boca, las palabras y hechos en su camino de luz contra querubines, eso vuelve por su camino por donde se distribuyó, y hace una multiplicación en la lengua de quien habló en sus expresiones. El espíritu vuelve a su Dios que lo creó, y hace una gran sima gran dolor y lo observarán con señales los que lo acompañan. En un asunto de más fuerza y satisfacción, el Salmos dice: cuando los inicuos sean cortados tú lo verás. Es que como el rey Salomón dio consejo, debes conocer la apariencia de tu hato porque la diadema no será para todas las generaciones. Es que si se conoce el rostro del enemigo es más fácil y rápido el regreso del espíritu que murió, que quiso hacernos daño y volverá a su dueño. Dios que lo creó, que produjo el mal, seguirá el camino desde donde se distribuyó, de donde salió la luz. Mala su casa o morada es la boca con saliva que la pronunció, su gran cima es la apertura de sus labios que separan. El espíritu vuelve a su morada y se multiplica en plagas y conversiones de agua y sangre, saliva en sangre, maldiciones salidas de su boca que vuelven a la boca, pero multiplicadas. Y cuando los inicuos son cortados lo verás, será como Lázaro observando a el rico en el fuego ardiente. Lázaro junto con Abraham y una sima que hace imposible una ayuda o alivio, como lo dijo el profeta, es a los inicuos a quienes se debe dar ayuda y es para los que odian a Jehová para quienes debes tener amor. Su boca fue llenada por Dios y cerrada roe la lengua de dolor, gran sima que separa rostro inflamada, gran sima dolor encerrado en la boca que resulta en un fuego encerrado en los huesos, cansancio y no lo pueden aguantar y no hay alivio. Guillermo César Paulucci Caesar Cuervo Leo y Eliza Taylor Clark. Matrimonio, imagen de Dios, macho y hembra, querubines separados de padre y madre con el verdadero significado de haber sido divididos con la espada del espíritu que penetra hasta dividir entre alma y espíritu, y entre coyunturas y sutuétando de las carnes de Adán y Eva como bendición de Jesucristo, la palabra de Dios que tocó el hueco de la coyuntura del muslo. Y el hueco de la coyuntura del muslo se salió de su lugar, porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos serán vivificados. Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó.
macho y hembra los creó, la creación misma también será libertada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Si alguien está en unión con Cristo, es una nueva creación, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, el hueco de la coyuntura del muslo se salió de su lugar, y se adherirá a su esposa, esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne llamada mujer, porque del hombre fue tomada esta y los dos serán una sola carne, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre, nosotros no somos más fuertes que él, ¿verdad? ¿Quién ha resistido su voluntad expresa? 20 Oh hombre, ¿quién, pues, eres tú, realmente, para que repliques contra Dios? ¿Acaso la cosa moldeada dirá al que la moldeó: ¿por qué me hiciste a ta manera? De esta manera, Dios, cuando se propuso demostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, intervino con un juramento, 18 a fin de que, mediante dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos nosotros, los que hemos huido al refugio, fuerte estímulo para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19 Esta esperanza la tenemos como ancla del alma, tanto segura como firme, y entra cortina adentro, un camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne. Llegué a saber que eran querubines, al este del jardín de Edén apostó los querubines y la hoja llameante de una espada que continuamente daba vueltas para guardar el camino al árbol de la vida, y delante del trono hay, como si fuera, un mar vítreo semejante a cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono hay 4 criaturas vivientes que están llenas de ojos por delante y por detrás. 7 Y la primera criatura viviente es semejante a un león, uno de los ancianos me dice: deja de llorar. Mira. El león que es de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y él me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que fluía desde el trono de Dios y del Cordero, 2 por en medio de su camino ancho. Y de este lado del río, y de aquel lado, había árboles de vida que producían 12 cosechas de fruto, y que daban sus frutos cada mes. Y las hojas de los árboles eran para la curación de las naciones. Con eso, oí una voz fuerte desde el trono decir: mira. La tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos. 4 Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento ni clamor ni dolor. Las cosas anteriores han pasado, te aconsejo que compres de mí oro acrisolado por fuego, para que te enriquezcas, y prendas de vestir exteriores blancas, para que llegues a estar vestido y para que la vergüenza de tu desnudez no quede manifiesta, y pomada para los ojos, para que te la frotes en los ojos a fin de que veas. Compra la verdad misma y no la vendas. Sabiduría y disciplina y entendimiento, porque hay 3 que dan testimonio: 8 El espíritu y el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo, a donde quiera que el espíritu se inclinaba a ir, ellas iban, inclinándose el espíritu a ir allí. Y a las ruedas mismas se las alzaba cerca de ellas, al lado, porque el espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas, y el sexto derramó su tazón sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, para que se preparara el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol, y aconteció que al partir el pueblo de sus tiendas justamente antes de pasar el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante del pueblo, 15 Y al instante que los transportadores del arca llegaron hasta el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla de las aguas. Ahora bien, el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la siega. 16 Entonces las aguas que venían descendiendo de arriba empezaron a detenerse. Se elevaron como una sola represa muy lejos, en Adán, la ciudad al lado de Zaretán, mientras que las que iban descendiendo hacia el mar del Arabá, el mar salado, se agotaron. Fueron cortadas, y el pueblo pasó al otro lado enfrente de Jericó. 17 Entretanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron inmóviles en el suelo seco, en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando sobre el suelo seco, hasta que la nación entera hubo terminado de pasar el Jordán. Después de haberse construido estas cosas de esta manera, los sacerdotes entran a todo tiempo en el primer compartimiento de la tienda para llevar a cabo los servicios sagrados. 7 Pero en el segundo compartimiento el sumo sacerdote entra solo, una vez al año, no sin sangre, que él ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y el tercer ángel tocó su trompeta. Y una gran estrella que ardía como una lámpara cayó del cielo, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas. 11 Y el nombre dado a la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se tornó en ajenjo, y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas, porque se habían hecho amargas. Fue arrebatado como tal hasta el tercer cielo.
3 sí, conozco a tal hombre si en el cuerpo o aparte del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. 4 que fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inexpresables que no le es lícito al hombre hablar. Y vi a otro ángel fuerte que descendía del cielo, revestido de una nube, y había un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 2 y tenía en la mano un rollito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar, pero el izquierdo sobre la tierra. 3 y clamó con voz fuerte como cuando ruge el león. Y cuando clamó, los 7 truenos profirieron sus propias voces. 4 Ahora bien, cuando los 7 truenos hablaron, yo estuve a punto de escribir. Pero oí una voz procedente del cielo decir: sella las cosas que hablaron los 7 truenos, y no las escribas. 5 Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo. 6 Y juró por aquel que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que hay en él. Ya no habrá más demora. 7 Sino que en los días de dar el toque el séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar su trompeta, verdaderamente queda terminado el secreto sagrado de Dios, según las buenas nuevas que él declaró a sus propios esclavos los profetas. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su esposa, y los dos llegarán a ser una sola carne. 32 Este secreto sagrado es grande. Seguiste mirando hasta que una piedra fue cortada, no por manos, y dio contra la imagen en sus pies de hierro y de barro moldeado, y los trituró. 35 En aquel tiempo el hierro, el barro moldeado, el cobre, la plata y el oro fueron, todos juntos, triturados, y llegaron a ser como el tamo de la era del verano, y el viento se los llevó, de modo que no se halló ningún rastro de ellos. Y en cuanto a la piedra que dio contra la imagen, llegó a ser una gran montaña y llenó toda la tierra ciertamente estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mismísimo mar, porque, ¿quién ha despreciado el día de las cosas pequeñas? Y ciertamente se regocijarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová. Discurren por toda la tierra, miren que no desprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que sus ángeles en el cielo siempre contemplan el rostro de mi Padre que está en el cielo, y en respuesta el rey les dirá: en verdad les digo, al grado que lo hicieron a uno de los más pequeños de estos hermanos míos, a mí me lo hicieron. Entonces les contestará con las palabras: en verdad les digo, al grado que no lo hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. 46 Y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. A causa de esto se alegró mi corazón y se regocijó mucho mi lengua. Además, hasta mi carne residirá en esperanza. 27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que el que te es leal vea corrupción. 28 Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría con tu rostro. Haz que mis ojos pasen adelante para que no vean lo que es inútil. Consérvame vivo en tu propio camino, de modo que se fueron marchando de la montaña de Jehová por camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová estuvo marchando delante de ellos por camino de 3 días, para buscarles un lugar de descanso. 34 Y la nube de Jehová estaba sobre ellos de día, cuando salían marchando del campamento. 35 Y ocurría que, cuando el arca emprendía la marcha, Moisés decía: levántate, sí, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos. Y huyan de delante de ti los que te odian intensamente. 36 Y cuando ella se posaba, decía: vuelve, sí, oh Jehová, a las miríadas de millares de Israel y toda la carne de ellos y sus espaldas y sus manos y sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos todo en derredor. 7 Miren. Viene con las nubes, y todo ojo le verá, y oyeron una voz fuerte procedente del cielo decirles: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los contemplaron. El Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero, y después de los 3 días y medio, espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y gran temor cayó sobre los que los contemplaban. Después de decir estas cosas, escupió en la tierra e hizo barro con la saliva, y puso su barro sobre los ojos del hombre 7 y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloam. Que se traduce enviado. Y él se fue, pues, y se lavó, y volvió viendo. Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y entonces cerró la carne sobre su lugar. 22 Y Jehová Dios procedió a construir de la costilla que había tomado del hombre una mujer, y a traerla al hombre, y el sexto derramó su tazón sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, para que se preparara el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol. 20 Donde un
Precursor ha entrado a favor nuestro, Jesús, que ha llegado a ser sumo sacerdote a la manera de Melquisedec para siempre, por nombre se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Siempre que Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con él, entonces oía la voz que conversaba con él desde más arriba de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. Y le hablaba.